Los agricultores no pueden más, están asfixiados desde hace días, lo vemos con sus movilizaciones que además van a seguir a lo largo de los próximos días. ¿Cuáles son sus reivindicaciones? ¿Tienen razón? ¿Tienen el apoyo suficiente? Queremos analizarlo y debatirlo aquí en Voz Populi, queremos hacerlo con el director de este periódico, con Francisco Rosell. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Y hoy tenemos con nosotros en nuestro plató a nuestra analista Irene González. ¿Qué tal, Irene? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, os quiero preguntar a los dos, muy a bote pronto, luego iremos ya al politiqueo, iremos también a la reacción que vemos en España, pero así a bote pronto. Vemos las movilizaciones, vemos las tractoradas, vemos las autopistas, las carreteras que están paralizadas, las ciudades. ¿Entendéis y comprendéis lo que está pasando ahora mismo en el mundo de la agricultura? Yo creo que sí, que son perfectamente comprensibles las manifestaciones porque se está acabando con un modo de vida. Es decir, estamos generando una dependencia, acabando con la... Decía Joaquín Costa que España tenía dos problemas primordiales, que eran la despensa y la educación. Y evidentemente la despensa, la educación ya sabemos cómo está por los informes PISA, pero es que la despensa se está abandonando. Estamos dejando nuestra agricultura en manos de terceros y estamos generando una dependencia enorme. Se levantan banderas sobre la España vaciada y la estamos vaciando con el abandono de la agricultura. Se está maltratando la agricultura y eso es un fundamento de cualquier economía y de la subsistencia de cualquier país. Por tanto, considero que están muy bien motivadas esas manifestaciones y entiendo también el apoyo ciudadano que en general están encontrando. Irene. Sí, es que no solamente son entendibles, sino que lo que llama la atención es que no hayan salido antes, ¿no? De hecho, en España ha sido uno de los últimos países en Europa en donde el campo se ha movilizado y no creo que sean unas movilizaciones únicamente para hacer reivindicaciones de un sector, del sector primario de la pesca, la ganadería, la agricultura, ¿no? Sino que creo que es la punta de lanza de una forma de vida que nos afecta a todos y no solamente del campo, y hacen muy bien una serie de reivindicaciones de lanzar sus protestas, ¿no?, a Europa y a los planes del Pacto Verde, de la Agenda 2030, porque eso sí que nos afecta a todos, que parece como que el campo es un sector que está pidiendo como mejoras salariales personales, cuando si se para eso, se para el resto, ¿no? Entonces yo creo que no solamente estamos, o sea, yo estoy de acuerdo, sino que ellos son la punta de lanza de unas reivindicaciones que creo que nos pertenecen a todos, ¿no?, y que nos afectan a todos. Bueno, lo dice Irene, son manifestaciones que ya hemos visto en las últimas semanas, las hemos visto sobre todo en Francia, también en Bruselas, con motivo de la cumbre hace unos días, y que ahora estamos viendo también en España. Son protestas que tienen muchos elementos en común y en buena parte, pues precisamente contra esas políticas que nos vienen de la Unión Europea, que al menos en el caso de España es llamativo, porque la famosa PAC, la Política Agraria Común, siempre le ha dado un dineral a los agricultores españoles, está claro, durante décadas, pero ahora les plantea muchas dificultades. Bueno, generalmente yo creo que la política agrícola común a través de la PAC supuso la muerte silenciosa del campo. Es decir, a cambio de subvenciones fue matando, fue destruyendo la propia riqueza del campo. Vimos como consecuencia de la política agrícola común, pues se levantaron campos de olivo, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una visita que hizo un comisario europeo a Andalucía para ver el impacto que estaba causando en el olivar toda esa política agrícola común, y ahí se produjo una anécdota que fue muy llamativa. El comisario era austríaco y no se le ocurrió mejor cosa que acercarse a un olivar, coger una oliva directamente y comérsela, como si fuera una fruta que directamente se pudiera consumir del árbol a la boca, ¿no? Eso demostraba el desconocimiento de aquello. Aquello que ocurrió, que yo creo que produjo la paradoja de que se dijera en el campo que se había producido un año agrícola muy malo, pero un año económico muy bueno porque era compensado con el dinero de Europa. Eso ha matado la agricultura. Es verdad que frente a esa agricultura muy intervenida hubo focos de agricultura, que fue una agricultura muy creativa. En el caso de Andalucía hubo dos puntos que fueron fundamentales: la agricultura de Almería, que no estaba mediatizada por las intervenciones, y la agricultura de Huelva, de los frutos rojos. Eso dio una vitalidad a
esa, digamos, a esa nueva agricultura que ahora precisamente se ve lastrada por las políticas de Europa. Es decir, que las consecuencias de la PAC han venido estas nuevas políticas ligadas al cambio medioambiental, etcétera, etcétera, la Agenda 2030, que ha sido un golpe de muerte a la agricultura, porque todos estamos por proteger el medio ambiente. Los primeros son los agricultores, que tienen su medio de vida en él, pero hay otros asuntos que no se pueden, es decir, no podemos hacer una política intervencionista que vaya en contra de la agricultura y que está haciendo, por ejemplo, que en el caso de alguno de estos ejemplos que he puesto, se esté trasladando directamente a terceros países. Hay agricultores que sacaron, digamos, hicieron un terreno fértil del desierto de Almería, que se están trasladando a Marruecos, y quien dice eso dice de Huelva, etcétera, etcétera, y estamos destruyendo y generando una dependencia que ya vivimos en otros terrenos con motivo del COVID, ¿no? Es que hay dos cosas importantes de las que has mencionado, que la primera es clave, que los agricultores en estas protestas no acaben vendiéndose por unas subvenciones y unas ayudas que en definitiva ha sido el proyecto de la PAC, que es como yo te pago para que no produzcas, que eso en definitiva es un proyecto que va encaminado a una deslocalización del sector primario en terceros países. Marruecos. Lo que sucede en Marruecos son dos cosas. No solamente empresarios españoles y empresarios europeos han deslocalizado ya sus producciones a este país, sino que tampoco hay que olvidar la influencia que tiene Marruecos dentro de las instituciones de la Unión Europea, como el caso de corrupción que ya se supo en el Qatar Gate y que empezó el Marroco Gate, que se cayó muy rápido. Entonces hay un lobby que sin duda está abogando porque a esos países donde se lleve la deslocalización sea ahí, y lo que están haciendo los empresarios es como yo me voy 13 kilómetros fuera de mi frontera y se me acaban los costes que me está imponiendo la Unión Europea, se me acaban las trabas burocráticas y acabo vendiendo en este mercado. Y esto no hay que olvidar, que dices, oye, pues si vas a hacer tu dependencia alimentaria en un país como Marruecos y crees que no vas a tener ningún problema y que esto va a ser, o sea, hay que denunciar también no solamente esa corrupción, esa dependencia, y que los agricultores, sé que es muy duro el hecho de que digas, oye, me pagan por no estar trabajando, yo lo cojo porque ya me están asfixiando, pero insisto, es que este momento de protesta no solamente afecta al sector agrario, es que afecta a este modelo de vida que nos afecta a todos, y que el sector primario, digamos, es el primero en ver las consecuencias. Bueno, es que es verdad que hay una queja bastante fuerte de los agricultores de que hay, no sé si decir más permisividad, pero sí que es verdad que es más fácil para países terceros de fuera de la Unión Europea comercializar sus productos, además a un coste mucho más bajo que el que necesitan los agricultores españoles para poder llevarnos pues los alimentos directamente a la mesa, ¿no? Sí, dos cosas con esto. Con lo que dices de los comentarios. Una, en Europa, por ejemplo, el hecho de haber quitado todas las exenciones a países como Ucrania ha hecho que se hunda el campo en los países que están colindantes con ellos, porque han entrado en muchísimo producto agrícola y quitando todo tipo como si estuviesen dentro de la Unión, cuando no tienen los costes. Eso era una de las principales quejas que tenían, por ejemplo, los agricultores en Alemania. Aquí en España nos pasa con Marruecos, y no es casual, sino que, insisto, está incentivado. En el caso de Marruecos tenemos constancia de cómo ellos están influyendo dentro de políticos a nivel individual, políticos a nivel nacional y políticos en la Unión Europea. No es casual, no es casual. No, el lobby marroquí siempre ha sido muy poderoso en España. Y bueno, de hecho no se investigó porque el Partido Socialista votó en contra de esa investigación, por tanto faltaron los votos para hacer esa investigación. Pero es evidente, es decir, el abandono de la agricultura de terceros países hace que hacia terceros países no se le impongan digamos, las reglas que tú tienes que cumplir dentro de la Comisión Europea. Entonces estás compitiendo en trato de favor. Es verdad que en un momento de crisis de la agricultura existen dos tentaciones. Por uno, el intervencionismo y las ayudas públicas, eso es un veneno
y esa es la tentación que pueden tener los agricultores, porque eso es matar la agricultura. Y otro, la demagogia que también se puede hacer, como hace Francia, por ejemplo, ha hecho la exministra francesa Ségolène Royal con respecto a la agricultura española, generar polémicas artificiales, como en su momento vimos en el caso de Alemania, con los pepinos provenientes de España, etcétera, etcétera. Esas son las dos tentaciones. Y frente a esas dos tentaciones lo que se tiene que hacer es eliminar tanto intervencionismo. Es muy curioso cómo de un día para otro, por la presión de los agricultores, la presidenta de la Comisión, la señora von der Leyen, haya reducido a la mitad el número de productos fitosanitarios prohibidos. Eso no tiene ningún sentido. O eran necesarios o no eran necesarios. Es decir, usted no puede cambiar de un día para otro esas reglas, lo que da una sensación de su arbitrismo, de su discrecionalidad, y eso es lo que no se puede tolerar. Y luego hay unos elementos absolutamente intervencionistas que hace, por ejemplo, la creación de elementos como son la agenda digital, que hace que los agricultores estén más pendientes de la nube digital, donde tienen que archivar eso, que de la nube la falta de agua. Y frente a eso se olvidan, por ejemplo, las políticas hidráulicas, la política de regadíos, la mejor utilización del agua, etcétera, etcétera. Todo eso se está abandonado. ¿Por qué? Porque a los políticos, con solamente alzar la bandera del cambio climático, pues ya es suficiente, ya se están justificando. Mientras que hacer todas esas obras hidráulicas y de otra naturaleza genera pues inversiones, genera unos planes, etcétera, etcétera, genera muchísimo más trabajo. Entonces, todas esas tentaciones hay que evitarlas, sobre todo para garantizarse la subsistencia de Europa y de su propia agricultura, porque vive de eso, porque ya lo hemos vivido como, insisto, en la crisis del COVID, es decir, hemos llevado a terceros países la fabricación absolutamente de todos y éramos incapaces incluso de fabricar hasta mascarillas en ese momento. Ese cambio de criterio que comentabas, Francisco, con respecto a los pesticidas, a que a nadie se le escapa también, que es verdad que en Bruselas y a nivel europeo estamos a 4 meses de las elecciones europeas y sin duda también hace que estés más atento a ciertas reivindicaciones a las que no habrías estado atento igual hace 3 o 4 años. Dicho lo cual, que es bueno en elecciones y fuera de elecciones. Y déjame decirte una cosa de esto de los fertilizantes, porque la clave de todo esto es precisamente eso, los fitosanitarios, que son los fertilizantes. En Sri Lanka, que normalmente los planes climáticos y de Agenda 2030 siempre se ensayan en países que ellos consideran, bueno, como de tercera, ¿no? Se fueron a Sri Lanka. Países cobaya. Sí, les prohibieron los fertilizantes y ¿qué pasó? Se acabaron las cosechas y hubo unas revueltas terribles en Sri Lanka porque no había cosechas. Entonces esto, insisto, está planificado para que se reduzca una serie de producción y los planes, si no llegan a haber elecciones dentro de 4 meses, la señora von der Leyen, que ha mentido en todo lo que dijo el otro día dentro del Parlamento Europeo, diciendo que las reivindicaciones de los agricultores se debían al cambio climático y a la sequía, como si fuésemos todos ciegos, ¿no?, y sordos, pues por eso ha reducido al 50% los fertilizantes. Pero ellos tienen una agenda arrolladora que va a acabar con esto. El hecho de que no se hagan infraestructuras hidráulicas está precisamente planificado. Qué curioso que en España no se financien las infraestructuras hidráulicas que son necesarias y estamos poniendo dinero para que se hagan en Marruecos. Y esto es así. Entonces, bueno, sí, esa fue una noticia que publicamos la semana pasada en Voz Populi, precisamente, que se estaban financiando proyectos de regadío, proyectos de esta naturaleza en Marruecos, precisamente cuando no se hace en España, en zonas que están, digamos, apremiadas por la sequía, lo que está ocurriendo en Andalucía, lo que ocurre en Cataluña y en otros lugares, ¿no? Claro, y vienes a un agricultor que se levanta al amanecer, se acuesta, está trabajando todo el día, le pones impuestos de todos, le pones cargas digitales, tiene que tener contratados a no sé cuánta gente, pagando impuestos, les persigue también a Hacienda, si no es el Seprona. Luego, para ver en dónde se van los impuestos, es que mucho han tardado los tractores y poco estamos viendo para la realidad siniestra que está detrás de todos estos planes contra el campo.
Bueno, yo para defender un poquito a la Unión Europea y también Pero para cambiar un poco de tercio... No, la Unión Europea, sino las políticas que van contra los ciudadanos que habitamos la Unión Europea. Pero es que hay un matiz que es muy importante en todo esto, y os lo planteo también a los dos, que es verdad que hay muchas decisiones que emanan de la Comisión Europea, pero no hay que olvidar que luego los Estados miembros todos tienen su palabra que decir, y España siempre ha aprobado al final pues todos los repartos que se han hecho con respecto a la PAC, las grandes decisiones de la Agenda 2030, etcétera. O sea, luego están las decisiones de los gobiernos, no todo viene de Bruselas. Habrá que ver qué hacemos aquí también. Te digo, muy de acuerdo con eso. ¿Qué sucede? Que es que todos los gobiernos forman parte de lo mismo. Un comentario que hacía el señor Margallo hace creo que 2 días en unas entrevistas que estaban haciendo con motivo de las elecciones en la Unión Europea. La justificación que tenía para que el Partido Popular apoyase la Agenda 2030 era: no nos podemos quedar nosotros fuera cuando está todo el mundo apoyando. Bueno, ya lo sé que tú a lo mejor quieres formar parte de un círculo, de una élite dentro de lo que es Europa, pero ahora estás viendo las consecuencias, y la cara de las decisiones que tú estás tomando son los tractores que están cortando no solo carreteras, que vienen que están tan enfadados. ¿Por qué? Porque es gente que no tiene ya nada que perder porque se lo han arrebatado todo. Entonces, quiero decir que cuando uno toma una serie de políticas que afectan a los demás, pues hay que ser un poco, que claro que afectan, que los estados las apoyan, es que están en lo mismo, yo no, y cuando alguno no está en lo mismo, se le criminaliza como si fuese un gobierno completamente, no sé. Sí, bueno, es la política de los falsos consensos, es decir, para llegar a un acercamiento pues no se entra en el fondo de las consecuencias de esas políticas hasta que el principio de realidad se impone con todas sus consecuencias, y es lo que estamos viviendo ahora, y por eso se produce ese movimiento de protesta del campo. Se pueden abrir en otros sectores, ¿no? Es verdad que siempre el plató de unas elecciones favorece ese tipo de protestas, pero claro, es el momento en el que el ciudadano que vota cada 4 años es el momento de ejercer su voto y de trasladar su protesta, ¿no? Por tanto, hay que darle una vuelta a esta situación, porque, insisto, el momento que vive el campo, como otros sectores, es un momento de una enorme gravedad, y no se pueden aceptar, digamos, sentados en una mesa, unos acuerdos fuera de la propia realidad. Y hay una cosa muy importante, al hilo de lo que has comentado, que todas estas decisiones y lo que comentabas tú de la Unión Europea, que luego son refrendadas por los distintos estados, la gente dice: oye, a mí cuándo me han preguntado, cuándo ha venido un programa electoral que yo haya votado esto, o que a mí esto se me haya preguntado, hasta el punto que este tipo de políticas no es que te puedan afectar más o menos, no, es que te llevan a la ruina, Y dicen: yo esto no lo he votado, no lo hemos decidido. ¿Por qué? Porque la representación dentro de lo que es la Unión Europea está muy alejada de lo que es el ciudadano, de cómo se toman una serie de decisiones. Y como luego el consenso es de una élite o de una casta, pues claro, la ruptura con la realidad mayoritaria es absoluta. No, el 9 de junio tendrás oportunidad, ya sabéis que hay elecciones europeas a la vuelta de la esquina, ahí podremos todos votar. Mientras tanto, por avanzar un poco en este debate, también os quiero preguntar un poco por la redacción que tenemos dentro de nuestro país. Sabéis que también hay otras causas y otras quejas de los agricultores, la sequía, también evidentemente la inflación, y se le pueden respuestas directamente al gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué os parece la respuesta que están teniendo? No sé si decir gobierno, ya nunca sabes si decir Partido Socialista y Sumar por separado, en fin, ¿qué os está pareciendo la respuesta? Yo creo que el gobierno no ha estado en ningún momento interesado en el campo, entre otras cosas porque tiene otras prioridades, con mantenerse en el poder, con la alianza con los socioindependentistas, bastante tiene, ¿no? Ese es su objetivo. Por tanto, de cuán pronto se ve que los problemas aparecen y se hace el sorprendido de lo que está ocurriendo. Es que en Europa se está produciendo un movimiento que no existía desde el siglo XIX prácticamente, que están surgiendo partidos agraristas. Cuando menos gente depende del campo, están surgiendo movimientos agraristas, minorías que se están organizando y que lo estamos viendo en algunos países que tienen un peso decisivo, precisamente por el abandono de ese problema. Y evidentemente en el caso de España, pues el gobierno, su prioridad absoluta es mantenerse en el poder al precio que sea, tratando de contentar, pues como decía un manifestante ayer en Madrid, el tractor de Puigdemont, y antes el tractor del portavoz del PNV al que se refería Rajoy.
hoy, en un caso u otro, estamos pendientes del tractor de las minorías, que son las que soportan o los que aguantan a quien gobierna en cada momento, y eso conlleva la desatención de los grandes problemas. Ahora estamos hablando del campo, pero podríamos referirnos a otros muchos problemas, e insisto, las obras importantes, las obras que requieren más de una legislatura, no se afrontan en este país desde que se abandonó el Plan Hidrológico Nacional, ¿no? Que Exacto. tenía financiación europea, tenía acuerdo para sacar adelante, y de un plumazo pues se lo cargó José Luis Rodríguez Zapatero de un día para otro. Es que los agricultores no se manifiestan por la sequía o contra la sequía, ¿no? Sino que se manifiestan porque de una forma voluntaria se canceló un proyecto esencial de vertebración, además de la nación, de unas obras del Plan Hidrológico Nacional. Si se hubiese hecho, Barcelona ahora no estaría, por ejemplo, en la situación de sequía que está. O sea, esto, insisto, es un problema político y no tanto climático, ¿no? Y otra de las cosas que está haciendo el gobierno respecto de las protestas del campo, sí que está haciendo algo, y es la represión. O sea, lo que hemos estado viendo con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, yo eso no lo vi, por ejemplo, en 2017 con los CDR cortando autovías. Es que yo no vi esa reacción de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y yo creo que esta represión en la que ya se ha prohibido absolutamente lo que es la protesta en un país en el que aquí el presidente del gobierno decide desde una rueda de prensa qué sentencias tienen que dictar los jueces, qué leyes se hacen, qué código penal se hace, se criminaliza la protesta, y lo que te dicen es que tienes que pedir autorización. Para empezar, las manifestaciones en este país de momento se comunican, no se espera una autorización. Y ya bueno, es que claro, si a ti tienes que estar pidiendo permiso de cómo me tengo que manifestar para que a ti no te moleste a la persona precisamente contra la que te estás manifestando, es una forma de a ti arrebatarte un derecho fundamental. Sí. Sin embargo, yo ahí sí que creo que hay que tener cuidado por una razón. No se trata de imitar los métodos que hacen otros. Yo creo que lo importante de esta protesta es que está acompañada por la opinión pública, y ese acompañamiento de la opinión pública es muy importante preservarlo. Si tú haces una protesta, digamos, con inteligencia, que no te enfrentes a la opinión pública, tienes bastante terreno ganado, porque evidentemente yo creo que gran parte de esa opinión pública es consciente de los problemas de la agricultura, las consecuencias que tiene para ellos, y no debiera abandonar esa situación, porque sería un error apartarse de ese movimiento, porque el primer interesado en que se produzca un momento de radicalización es el gobierno. El gobierno vive de la polarización, y yo creo que muchas de las actitudes que está teniendo el Ministerio del Interior y la propia policía y la Guardia Civil en las últimas horas conllevan con esto, es decir, que se produzcan incidentes de tal manera que tengan un argumento para ir en contra de las protestas y en contra de la causa del campo. Porque al final la política de Sánchez desde que llegó a la Moncloa es vivir de la polarización, del enfrentamiento, de la tensión, los buenos, los malos, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces yo creo que en el caso del campo está precisamente en estos momentos, en estas horas, estamos en ese camino, que es una forma de no abordar el problema y siempre decir que si estos son no sé qué, estos son los cuantos, son los responsables de los problemas, y no son los responsables de los problemas, son los que padecen el problema y están alzando su voz para que se resuelva su problema. Es verdad que hoy, jueves 8 de febrero, yo creo que hay una mayoría de España que empatiza de forma muy evidente con la mayoría de los agricultores que se están manifestando, pero habrá que ir viendo cómo transcurren un poco los próximos días, en los que sabemos que hay nuevas movilizaciones que están programadas a los próximos días. Incluso también han hablado agricultores también de ir hasta la calle Ferraz este fin de semana en una serie de protestas que no sé si incluso pueden llegar a recordar las que vimos el pasado mes de noviembre, aunque no tengan nada que ver el trasfondo. Pero bueno, es verdad que ahí la opinión pública también te puede bailar un poco en función de lo que... Yo creo que en esta ocasión, a diferencia de lo que pasó en noviembre, ¿no? Es importante poner el foco que la situación del campo no es únicamente responsable del Partido Socialista, que en Ferraz está la sede del Partido Socialista, sino que se han adoptado estas políticas. Además, el Partido Popular ha sido garante de las mismas, las vota a favor en Europa. Muchas de las decisiones, decía una persona a favor del Partido Socialista,
que todas estas decisiones se toman en Europa, que por qué se quejan delante del gobierno. Y es como, bueno, pero ¿quiénes votan estas políticas en Europa? Las vota tanto el Partido Socialista, el Partido Popular, que votan lo mismo en Europa. En el partido de von der Leyen es esto, y que luego es refrendado por los estados, por los gobiernos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante además que esta protesta se mantenga de forma transversal, porque se trata de más de atacar, no solamente a un sector, sino a un país, independientemente de la ideología, y que yo creo que eso sí que sería necesario que se visualizase en las protestas que van. Y si la gente apoya las protestas al campo, que no espere que únicamente sea una tractorada exótica, que sea como una especie de desfile de tractores que piten el domingo, que les saludemos desde las aceras y demás. Cuando a unas personas se las ha arrebatado todo, a lo mejor las protestas les van a incomodar más que eso. Pues apoyarlo significa aguantar también eso y apoyar esas cosas que van a ser reprimidas por el gobierno. Yo, con respecto a las posiciones del gobierno con Europa, también hay que denunciar la hipocresía, porque las políticas en Europa las adoptan los gobiernos nacionales. Por tanto, esa excusa de decir, no, eso es una política de Europa, yo me lavo las manos y hago responsable a Europa, me parece que es un juego muy sucio el que se está haciendo, porque las políticas europeas las hacen los gobiernos nacionales. Lo que pasa es que es más fácil que echar la culpa a Bruselas, a un ente alejado geográficamente donde nos encontramos nosotros, y nosotros lavarnos las manos, adoptar la política de Poncio Pilatos, cuando tú eres el responsable de esa política y además tienes margen suficiente para, digamos, a la hora de modular esa política, que yo creo que en el fondo está equivocada, pero también existe una capacidad de modulación, y tú, lejos de modular, la intensificas, como es el caso de España. Es decir, toda la política que se está viendo con el campo, la política hidráulica que se está haciendo, eso, una parte de ello no tiene nada que ver con Europa, y se está haciendo en contra de la agricultura. Por tanto, claro, en lugar de que me pidan responsabilidades a mí, que es el que estoy el poder más cercano, pues me remito a Europa, y luego, como si se tomaran allí por abstracción unos burócratas. No, se participa unos burócratas, pero las decisiones los toman los gobiernos nacionales y tienen una responsabilidad en el doble terreno, en la adopción de eso y luego en la modulación de las normas, que en España se han intensificado. Insisto, la política hidráulica es una política contra el campo, absolutamente contra el campo. La sequía, no vamos a referirnos a la pertinaz sequía, que era que aparecía en todos los discursos en tiempos del franquismo. La sequía ha sido consuetudinaria en este país. El problema es que en lugar de paliar la sequía, hacer políticas hidráulicas que la palíen, se están intensificando. Es decir, no poniendo obras hidráulicas, no facilitando la conducción incluso entre presas que tienen agua y hacer las conducciones, etcétera, etcétera. Y esa hay una responsabilidad que me parece muy importante de subrayarla. Oye, me la habéis dejado votando para haceros una última pregunta, me gustaría haceros unas cuantas más, que el debate está siendo apasionante, pero sí que me gustaría preguntaros por el papel, en este caso, de la oposición. Decías, Francisco, antes mencionabas cómo hay ya partidos pues, de tinte agrícola en varios países, ¿no? Cuando menos agricultores hay. En Alemania, es verdad que en España no lo tenemos. Tú, Irene, estabas hablando ahora pues de que no solamente había que mirar al Partido Socialista, también al Partido Popular. Precisamente el PSOE en estos últimos días acusaba algo así como al PP y a Vox de ver quién peleaba por sacarle más rédito a las manifestaciones y a las tractoradas que estamos viendo en los últimos días, si Vox, que está especialmente en horas bajas en estas últimas semanas. No sé qué os parece en este caso. Bueno, me parece un juego normal, que cada uno responsabiliza al otro, tratar de rentabilizar. Yo simplemente, por ejemplo, en el caso de Andalucía, el Partido Socialista, que ha estado gobernando durante 40 años, vivía mucho del voto agrario, o sea, que sabe precisamente de las consecuencias de esa política en ese sentido, y cada uno pues verá instrumentalizar. Yo creo que los partidos se pongan a solucionar el problema y ven que hay un problema, a mí me parece legítimo, tienen toda la razón del mundo en poderlo hacer. Otra cosa es que sea, digamos, prenda de temporada. Ahora lo hago porque estamos en elecciones y pasado mañana sigo haciendo las mismas políticas que con las consecuencias que ya sabidas. Eso sí me parece denunciable, pero los partidos tienen que ponerse a atender a los problemas de la gente, pero vivimos en una realidad en que los problemas de la gente son abiertamente desatendidos. Yo, vamos a ver, yo creo que estas protestas del campo es importante que se mantengan
alejadas de los partidos políticos, ¿no? Porque es una protesta muy transversal y muy vital y que tiene mucho que ver, ¿no?, con otras cuestiones mucho más de fondo, más allá del sector primario. En segundo lugar, los partidos que las están apoyando o no, tiene sentido que Vox las apoye porque siempre ha tenido una política cercana al campo y de hecho los resultados que sacó en Andalucía en aquellas primeras elecciones de los 12 escaños que sacó fue precisamente por su política favorable contra del campo, denunciando todas estas cuestiones, o sea, punto por punto, porque esto no es nuevo, no es algo que haya surgido en el último mes. Donde sí que vemos más hipocresía es en el Partido Popular, que dice estoy estoy a favor de las protestas, pero luego toda su política él ha participa y bueno, y Juanma Moreno ayer creo que tuvo también unas declaraciones que iban encaminadas a apoyar todo lo que es el Pacto Verde, hacerlo incluso más allá e incluir otros gobiernos. Entonces yo lo que sí que pediría en esta ocasión es coherencia por parte del Partido Popular y si se arrepiente de todo lo que ha apoyado o de lo que vaya a hacer, bienvenido sea y que lo diga. Pero yo creo, insisto, que las protestas tienen que mantenerse fuera de partidos, es lo que hay que hacer. No, pero hay además un caso manifiesto del desconocimiento que hay del campo, ¿no? Es decir, ayer, estos días, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, hablaba que esto era una cosa de empresario lo que protestaba, bastaba ver las manos de algunos de los manifestantes para saber que eso no es así, pero es que además hay un hecho cierto, es decir, ¿por qué Comisiones Obreras no tiene implantación ninguna en el campo español? Pues es muy sencillo. Y luego dices, oye, estás hablando de que no representan a los trabajadores, cuando te repases, por ejemplo, el currículum de Unai Sordo, que yo ayer me tomé la molestia por si tenía alguna laguna al respecto, veo que es graduado social y de referencia dice, hizo trabajos en el sector de la madera o no sé qué. Es decir, ninguna ligazón, están fuera de la realidad. Es decir, es que tenemos una clase política, una clase sindical que está alejada de la realidad. Comisiones Obreras ni UGT tienen implantación en el campo español. Y a lo largo de la historia ha habido momentos que podían haberlo tenido. Y lo que ha ocurrido lo que han producido que haya aparecido determinados sindicatos, etcétera, etcétera, pero ellos han estado ajenos. Y eso demuestra el desconocimiento absoluto que confunden el verde de las moquetas de sus despachos con el verde o con la política verde que blanden. Es que era terrible escuchar a Unai Sordo decir que esta protesta no era de los trabajadores cuando él no ha trabajado un solo día de su vida, ¿no? Entonces ves que dices, oye, pues sí que se ha perdido calidad de vida en España cuando grandes terratenientes, como ellos intentan, ¿no?, desprestigiar unas protestas, como diciendo que esta gente es rica, cuánto ha caído la calidad de vida cuando un gran terrateniente es una persona que se está protestando porque no tiene dinero para salir a arar el campo. O sea, es que estamos hablando de esto, que gente que tiene todas sus tierras hipotecadas, que no sabe cómo va a seguir pagando esas hipotecas, está en la absoluta ruina. Y no se habla también, un tema fundamental es la independencia energética, ¿no? Y cómo han subido los costes energéticos, que dices, a mí salir a arar este campo me cuesta tanto de combustible. Entonces, ese tipo de cuestiones es gente que, insisto, estas protestas es gente que tiene ya muy poco que perder. Sí. Y además hay una cosa evidente, si alguien estaba interesado en hacer esas políticas europeas, son los grandes terratenientes que quieren hacer, pues pueden disponer de un gran jardín en las hectáreas, en sus fincas, los que salen es porque es su modus vivendi. Y por tanto saben lo que es garantizarse la sostenibilidad de esas producciones porque es un modo de vida, y su modo de vida ve que no le da para ellos y que está expulsando del campo a la gente joven, porque el campo se está convirtiendo en un hábitat agresivo para los que viven del campo. Es verdad que vemos el cambio de la señora von der Leyen, al que hubo que tener un percance personal con un pony suyo para que se diera cuenta que la protección del lobo a lo mejor no era una buena idea con respecto a la ganadería. Os veo con muchas ganas de seguir aquí. Una cosa breve respecto de lo que están diciendo ellos de los grandes terratenientes, ¿no?
Pues es que los que tienen mayores tierras agrícolas, o sea, los mayores propietarios agrícolas, son precisamente fondos de inversión que compran muy baratos esas tierras porque a través de las políticas y los políticos que son incentivados les arruinan. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, quiénes son los grandes propietarios de esos terrenos que están además también en terceros países que se dedican a arruinarlos para comprarlos baratos. Pues ya ven que esto nos daría para muchísimas tertulias y además lo cierto es que vamos a seguir muy de cerca también en los próximos días lo que siga pasando con estas movilizaciones, estas tractoradas y ver también cuáles son las respuestas que se dan al campo porque evidentemente las necesitan para poder darnos de comer a todos. Hasta aquí este análisis. Gracias, director de Voz Populi, Francisco Rosell. Muy bien. Irene González, columnista, analista de Voz Populi. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y ya lo saben, si quieren sigan informados, lo tienen todo a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.